Ser de izquierda es actuar con principios familiares. La investigación. Le hemos pedido a Estados Unidos que nos comparta la información respecto al tema del narcotráfico. Nosotros le hemos aportado a la Fiscalía de Nueva York, del Distrito Este de Nueva York, la información que tenemos nosotros de García Luna, y pues la idea es que siga el proceso. Y vuelvo al tema de la impunidad. Creo que lo importante es que las personas responsables, sobre todo gente pues, muy poderosa, lleguen ante los tribunales y que los tribunales resuelvan lo que conforme pues al derecho procede. Competencia. Ya no, claro. Sí, Ya es otra ventanilla. Ya es otra ventanilla. Ya es otra ventanilla. El caso de Lozoya, por ejemplo, Santiago, pues tú tenías un asunto personal ahí, ¿no? De pronto, Santiago, pues tú tenías un asunto personal ahí, ¿no? De pronto... El presidente me ha dicho que debemos de actuar con justicia y no con venganza. Digo, evidentemente, señor Lozoya y yo no somos amigos. Eso me queda claro. Pero, digamos, él me ha presentado 3 denuncias, yo 4 a él. Pero yo creo que el tema es cómo llegamos a esos niveles de corrupción en Pemex. Es decir, de uso patrimonialista de las instituciones, ¿no? Utilizar los aviones, utilizar para temas de naturaleza personal, que eso de una u otra forma es, en buen español, es corrupción. Entonces, lo que nosotros detectamos fueron pues, un caso de defraudación fiscal con una empresa de la esposa, vimos un tema de transferencias vinculadas con la venta de agronitrogenerados y se denunció ante la Fiscalía General de la República, lo que llevó al congelamiento de cuentas en algún momento, incluso de Altos Hornos de México, que se liberó a partir de esta perspectiva de no afectar derechos de trabajadores, de proveedores o de accionistas. Y solamente mantuvimos congeladas las cuentas desde donde se hicieron los pagos que nosotros pensamos que son ilegales. Ahí fue 3.8 millones de dólares. Tenemos algo de 10.6 millones de dólares de Odebrecht, pagos de sus sobornos a cuentas en Latin America Holding Capital y Secapan, y cómo estas empresas se cierran y se constituye una empresa en Suiza, Tochos, que recibe los recursos que se habían mandado de las otras 2 empresas. Entonces, ¿qué encontramos con Lozoya? Una enorme red de corrupción. Hemos presentado 4 denuncias ya. Estamos todavía investigando 2 casos. La compra de un astillero en España, que al momento ha significado para Pemex pérdidas por 50 millones de euros. Y el otro caso que estamos investigando es Fertinal. Digamos, cerrando eso, digamos, creo que la parte de corrupción en Pemex concluirá. Hay otro caso denunciado de una especie de estafa maestra desde Pemex, pero en donde no alcanza a Emilio Lozoya y por tanto, digamos, no lo contaría en este paquete. Pero hay un caso pues, de estafa maestra, es decir, generación de una empresa fachada, pago de Pemex a una universidad, la universidad contrata esta empresa fachada y se van distribuyendo. Ese fue un caso de 83 millones de pesos. Pero lo que encontramos ahí fue un alto nivel de corrupción, se denunció ante la Fiscalía y el fiscal pues fue el que obtiene las órdenes de aprehensión y en este momento pues tiene que enfrentar la justicia que insisto, creo que ese era el objetivo desde el origen en aquella investigación de FEPADE. Ahora, esta investigación a Lozoya va a tocar al expresidente y a otros altos funcionarios de la administración pasada. ¿Los están investigando, Santiago? Esa es mi pregunta. Lo que estoy viendo es que, digamos, en el modelo que tenemos hasta este momento de Lozoya no aparece nadie más arriba. Ahora, ¿podría aparecer? Sí. El propio abogado Lozoya ha dicho que tiene información que involucra a personas que estuvieran arriba de él y solamente hay 2 personas que estaban arriba de Lozoya en el organigrama. El secretario de Hacienda y el presidente de la República. Entonces vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. ¿Se están investigando? Estamos revisando hasta las últimas consecuencias de todo, pero no hay, digamos, en este caso de Lozoya en particular, hasta donde hemos llegado es Lozoya. ¿Qué tuvimos también? Pues, digamos, los casos de corrupción política son casos como muy visibles, que tienen que ver con Romero Champs, tiene que ver con Rosario Robles o ¿Qué Lozoya. hay en el caso de Rosario Robles, por ejemplo? Lo que encontramos, porque a ella se le acusa de omisión. Exactamente, de omisión. Ella nunca firma.
Digamos, ella no firma los contratos a partir de los cuales se hizo las transferencias de los 8,000 millones de pesos en lo que conocemos como la estafa maestra. Sin embargo, en razón de su calidad de garante, ella era pues, la titular de la Secretaría y tenía pues, la obligación de vigilar que sus subordinados cumplieran con la ley. Los delitos se pueden perseguir por acción o por omisión, y en este caso en particular era comisión por omisión, por no haber actuado. Eso fue lo que sostuvo el Ministerio Público ante el juez. Nosotros presentamos una denuncia sobre los casos particulares y la Secretaría del Bienestar nos dio 105 convenios adicionales que estamos en este momento revisando todavía para ver si hay otras empresas que hayan sido utilizadas. Pero el esquema, la tipología era, se constituye la empresa fachada, esa es contratada por la universidad, que a su vez había sido contratada por Sedesol para entregar estudios. Los entregables eran informes, estudios, muchas veces se repetían. Encontramos el mismo entregado en varias universidades con cambios mínimos. Entonces, bueno, fue un modelo para sacar recursos. Pensamos particularmente para campañas electorales, aunque esta parte faltaría por acreditar. Creo que ahí el tema con la Secretaría de la Función Pública fue importante, con la Fiscalía, y pues lo importante es que esta unidad pues, funcione para lo que fue diseñada, y fue diseñada para proporcionar información clave en los casos relevantes. Yo insisto en el tema de verlo como tenemos que estudiar el fenómeno delictivo, más que delito por delito, que nunca vamos a acabar, fenómenos delictivos. Que en este caso es la corrupción a nivel macro. A nivel macro, en ese sentido, y a nivel gubernamental, sí. ¿no? Ahora, el presidente recientemente ha pedido que se investigue a los sindicatos, por ejemplo, y hablabas de Romero de Champs. Sí. Santiago, ¿qué hay? Hay una absoluta discrecionalidad en los sindicatos. O sea, tenemos líderes sindicales que reciben el dinero del sindicato, lo meten a sus cuentas, después lo regresan. Pero bueno, y todo el interés que se fue generando... ese ya se lo quedaron. Sí, claro. O tenemos sindicatos que sus líderes constituyen empresas que son contratadas pues, por las dependencias donde operan los sindicatos. Tenemos una enorme discrecionalidad en el ejercicio de los recursos y además una falta de democracia interna. Hay una reforma constitucional, hay una reforma legal para democratizar y transparentar a los sindicatos, pero sigue siendo, digamos, un discurso jurídico que se tiene que convertir en realidad, pero eso va a ser un mecanismo gradual. Yo creo que necesitamos transformaciones generacionales dentro de los sindicatos para que podamos ver pues la magnitud del problema. Pero por lo pronto, en estos casos, ¿qué? Es la denuncia, el congelamiento de cuentas y buscar, yo creo que la salida de líderes sindicales que son nocivos en todos los ámbitos y de todos los colores. Porque además el tema de la corrupción no es propio de un partido político, sino es propio del ejercicio del poder. Y a mayor concentración de poder vamos a encontrar evidentemente más casos, ¿no? Que también hay que estudiar ese fenómeno, sí. ¿no? Digo, sí, también lo han estudiado muchísimo. También pero, en Morena, o sea... Sin duda, sin duda. Bueno, por cierto, tú eres un hombre hoy por hoy muy cercano al presidente de la República. ¿Cómo se fue construyendo esta cercanía? Bueno, es un tema muy interesante. Yo no conocía al presidente López Obrador. Me tocó que me invitara Marcelo Ebrard a tomarme un café en la colonia Roma, platicamos. Cuando tú no estabas muy bien, que digamos. Sí, digamos, sí. Tenía 7 denuncias caído en desgracia, claro. Traía la Contraloría encima, la Visitaduría, traía 7 denuncias en la entonces Procuraduría General de la República. En beneficio del público, di por qué eran estas denuncias, de qué eran estas denuncias. César Duarte, que estaba prófugo de la justicia, me denunció. O sea, raro. Emilio Lozoya me presentó una denuncia. Había un caso vinculado a Pablo Escudero. La propia visitaduría, el propio encargado de despacho de la FEPADE a mi salida le había dado vista a la Fiscalía por otro caso. Entonces, en realidad estaban vinculados mucho con un tema de los límites a la libertad de expresión y la presunción de inocencia y el derecho al honor. Se me acusaba de que había violado el sigilo de carpetas de investigación. ¿Lo hiciste? Desde un punto de vista no, y además creo que es un tema importante.
Yo creo que en una democracia el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información pública son derechos preferentes respecto a la presunta comisión de una conducta delictiva por un servidor público. No es lo mismo que un ciudadano, que por su propia, un ciudadano normal, que un servidor público que por su propia voluntad está en la esfera pública. Por tanto, su umbral de protección al derecho al honor o a la vida privada es mucho más reducido porque hay una necesidad social de saber si la persona cometió presuntamente una conducta delictiva. Claro, ahí podemos entrar en una discusión, ¿qué es lo que, digamos, qué es lo público? Yo diría, pues todo lo que tiene que ver con su actividad. Si hay un tema privado, de su vida privada, yo diría, pues eso pues, no nos podemos meter. Se queda en el terreno de lo privado. De lo privado. Pero si está relacionado con la esfera pública, creo que es lo importante de la publicidad. Y bajo este criterio del sigilo de las carpetas de investigación, que además es un sigilo que está pensado para proteger la investigación, en México, a diferencia de otros países, hemos exagerado la nota. Yo creo que el juez Baltasar Garzón lo hizo en su momento en España, Falconi lo hizo en Italia, es decir, hacer públicos, sobre todo los temas de corrupción política, manda un mensaje a la clase política de que se les está observando e inhibe. Hay un factor inhibitorio también ahí. Pero bueno, un poco regresando a la historia con Marcelo, me dice, bueno, vámonos vete a Tlaquepaque. ¿Eran amigos tú y Marcelo? No, en realidad una colaboradora de Marcelo había sido compañera mía en jurídicas en la UNAM, y de ahí me llegó el mensaje, nos sentamos, platicamos. ¿Tú y él solos? Sí, hablamos sobre blindaje electoral, hablamos sobre cómo se podía generar un modelo para evitar que los programas sociales se utilizaran en las campañas, porque veníamos de la elección de 2017 en el Estado de México, que había sido pues, particularmente compleja en eso. Esto fue antes de la elección del 2018. Sí. Entonces él quería saber cómo venía la cosa. Exactamente. ¿No? Claro. Entonces, habría sido abril de 2018 y ya, voy a Guadalajara y me dice, llega a las 11:40, va a terminar el mitin a las 11:40 para que acompañes al hoy presidente, entonces candidato, en su coche, se vayan platicando. Y yo entonces llego a las 11:40, pero el candidato no había llegado, entonces el mitin no había empezado y me quedo pues, enfrente de la tarima y llega un periodista, un reportero del Universal y me dice, pues, ¿qué está haciendo usted aquí? De modo que le dijera, vine por jarritos. Dije, no, pues, vengo a sumarme a la campaña. Me subo a la tarima con Marcelo sin haber hablado con el presidente y lo conozco ahí. Entonces me presenta como, digamos, que me integro a la campaña, dice que sufrí una injusticia y ya lo acompaño en el trayecto de ahí al aeropuerto. Y me llamó la atención dos cosas de forma muy poderosa. Primero, su memoria, su conocimiento de la historia. Le fui yo comentando me preguntó sobre Odebrecht, le platiqué, me preguntó sobre blindaje electoral, le dije, me dijo que me sumara al entonces grupo asesor en materia electoral de Morena, que encabezaba Horacio Duarte, donde estaba Germán Martínez Cáceres, entre otras personas, Jaime Cárdenas, que me sumara a ese grupo. Y ya estuvimos platicando en el trayecto, muchas referencias históricas, un profundo conocimiento de la historia de México, y después me dijo al final, oye, me gustó mucho el artículo que publicaste hace unos días. Era un artículo donde yo cuestionaba la constitucionalidad de un spot que había hecho Mexicanos primero, en donde ponía a niños parodiando a los candidatos. Yo dije, a ver, la Constitución prohíbe que se hagan ese tipo de pronunciamientos por el modelo de comunicación política. Nos puede gustar o no, pero es el modelo que está en la Constitución. Okay. Y al final me repitió casi textualmente el texto de cómo terminaba yo, que era una frase algo así como, si piensan que violando la Constitución van a bajar a López Obrador de las encuestas, pues no cuenten conmigo. Entonces me dijo, a partir de ese momento tú te definiste, pues me gustaría que me ayudaras. Y a partir de ahí pues estuve viendo temas en la campaña, y después ya en el equipo de transición, en el grupo redactor de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, hasta que pues, el día del informe de Peña Nieto, el presidente me menciona como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya. No es muy común que el director de la Unidad de Inteligencia, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, salga a los medios, ¿no? Y
ese es un poco lo que ha caracterizado el que tú estés ahí. ¿Esto tiene algún objetivo, algún fin? Porque de pronto, pues no sé, se guardan, ¿no? No sé si por el perfil de quien tenga que ocupar ese puesto, ese lugar. Sí, bueno, también tiene que ver con la política del presidente. O sea, de hecho, cuando yo he salido a medios en las mañaneras, es, digamos, un planteamiento del presidente para efecto de que se informe a la sociedad sobre casos pues, relevantes. Puede ser, digamos, lo mismo Lozoya que aquella serie del populismo en América, o los temas de los robos de hidrocarburos, cuando encontramos en Tamaulipas gasolineras que tenían 2 años de no comprarle gasolina a Pemex y seguían despachándose. Eran 2 años de venta de huachicol. El caso del Marro, por ejemplo. Entonces, son casos que para el presidente sean importantes que se hagan públicos. Porque uno de los temas centrales del gobierno del presidente López Obrador es el combate a la corrupción. Evidentemente, el combate el combate a las desigualdades, por eso su énfasis en los programas sociales, pero el tema central del combate a la corrupción como un mecanismo para poder evitar pues las transferencias indebidas de recursos que se vieron durante el sexenio pasado de una forma abrumadora. O sea, realmente se llegó a extremos y por eso pues, Transparencia Internacional nos ponía como el país 138 de 180 países analizados como el más corrupto del mundo. ¿Hemos podido mejorar? Sí, yo diría que por lo menos detuvimos la caída libre y estamos en el 130. Pero evidentemente necesitamos mejorar muchos espacios y ahí se tiene que construir el discurso con la sociedad civil. No hay con los medios de comunicación, con la academia, para hacer políticas públicas que sean eficaces y que nos ayuden a mejorar los estándares internacionales. Por ejemplo, yo pienso en Gafi en 2 elementos: personas políticamente expuestas y beneficiario final. ¿Quién es el beneficiario final de los casos de corrupción? Eso creo que es el nuevo enfoque en donde tenemos que poner énfasis. Oye, este asunto de las factureras, por ejemplo, ¿no? De lo que se ha estado hablando muchísimo recientemente, o hay mucho dinero también en los desarrollos, ¿no? Construcciones, desarrolladores, mucho dinero que no se sabe de dónde sale, ¿no? Sí, a ver, desarrolladores inmobiliarios, si hay un problema, no es un problema propio de México, es un problema mundial. Hay en Panamá, hay en Colombia. Digamos, los desarrolladores inmobiliarios son uno de los mecanismos de lavado de dinero pues, más comunes. Sí. Es lo mismo y encontramos edificios enormes construidos vacíos en varias ciudades del México y varias ciudades del mundo. Estados Unidos, por ejemplo, es un tema de la agenda que tuvimos recientemente en la reunión del grupo de alto nivel en materia de seguridad con el embajador, con el asistente secretario Marshall Billingsley, con las agencias norteamericanas, y uno de los temas centrales es real estate, ¿no? Los desarrolladores inmobiliarios. Claro, sí. Entonces sí, digamos, existe. Cuando eso se vincula con corrupción política, porque se dan permisos, pues se complica más la situación. Pero, digamos, es un tema. Lo que ahí necesitamos es tener, digamos, más información. No es perseguir a los desarrolladores inmobiliarios, sino más bien que ellos puedan proporcionarnos información cuando vean algo que no está resultando natural, ¿no? Por otro lado, el tema de empresas fachada, factureras, outsourcing. Primero ¿qué tamaño es esto? El SAT habla que facturero, porque además son 3 fenómenos distintos, aunque a veces se mezclan. Primero que decir, empresas fachada pues, es la mecánica de la corrupción. O sea, estafa maestra fueron 8,000 millones, Operación Zafiro en Chihuahua fueron 250 millones, en Veracruz fueron 400 millones, o sea, digamos, lo mismo ocurrió en Quintana Roo, en Nayarit, es decir, digamos, la Operación Zafiro fue sacar dinero a partir de empresas fachada para campañas electorales y estafa maestra fue para corrupción política. El segundo tema son las factureras, las operaciones simuladas. Según el SAT son 324,000 millones lo que se pierde anualmente. Recientemente Raquel Buenrostro me mandó 977 empresas para revisarlas, si tenían indicadores de lavado de dinero y poderlas bloquear. Okay. Empresas que ellos han detectado como empresas fachada, es decir, o como factureras, que están facturando operaciones simuladas que no tienen materialidad.
Podemos discutir la reforma. O sea, hay gente que no le ha gustado la reforma. ¿No? Por ejemplo, yo no soy muy partidario de considerar las facturas como delincuencia organizada. Me parece que la delincuencia organizada, ¿no? Sí, claro. Debemos de enfocarla a delitos de alto impacto. Pero lo que es un hecho es que sí había un problema de defraudación fiscal, por lo menos, insisto, 324,000 millones según el dato del SAT. El procurador fiscal habla de 500,000 millones. Y el tercer tema tiene que ver con el outsourcing. El outsourcing que es otra cosa. Es otra cosa. Hay outsourcing bueno, además también hay que decirlo, hay outsourcing bueno, la mayoría del outsourcing es bueno, y hay outsourcing malo. ¿Cuál es el outsourcing malo? Pues cuando hay defraudación fiscal, cuando hay lavado de dinero, cuando hay operaciones simuladas. Pero bueno, al outsourcing, bueno, pues, finalmente permite mayor movilidad de la economía. Entonces, lo que se tiene que identificar es, digamos, los efectos negativos del outsourcing mal. ¿Has identificado algo en ese sentido? ¿Estás investigando? Sí, bueno, hemos presentado 51 denuncias, en realidad 30 por empresas fachada, van 15 por facturación apócrifa y 6 que tienen que ver con outsourcing ilegal. Está en la Fiscalía, y ahí los temas han sido básicamente defraudación fiscal. Básicamente defraudación fiscal. Es decir, se dejan de pagar impuestos vía operaciones. Sí, claro. Tenemos un caso de una empresa... O sea, emiten facturas, ¿no? Sí, tuvimos una empresa, no os pongo el dato, una empresa que ganó en adjudicaciones directas que no es una empresa fachada, es una empresa constituida bien, que ganó 98,000 millones de pesos en el sexenio anterior, pero que presentó pérdidas fiscales por 412 millones. A ver, ¿cómo lo hicieron si ganaron 98,000 millones para perder 412? Sí, Digo, son los peores empresarios del mundo. Sí, claro. O hay un tema de facturación falsa. O sea, inflaron sus gastos para pagar menos impuestos y después solicitarle al SAT devoluciones de impuestos. Ya. Entonces, eso es lo que finalmente se tiene que acabar. Con lo que hay que acabar. Y eso fue medicamentos, el sector salud. Medicamentos. ¿Con qué te has encontrado? Santiago, no sé, de pronto pues empiezan a salir y a salir cosas. Sí, a ver, es muy divertido. Es muy divertido, espero que me visites pronto. Sí, yo quiero ir, ¿Cuántos, se puede grabar estando ahí o es un asunto que pues más bien tiene que mantenerse eso porque es una instancia de seguridad nacional? Exacto. Pero bueno, la verdad es que creemos que sí es importante difundir. Y que se sepa qué hacen, ¿no? Porque Sí, porque a veces hay mucha confusión respecto hasta dónde podemos llegar. Hacemos investigaciones, sí, pero nosotros no ejercemos la acción penal. No podemos llevar a nadie a la cárcel. Eso le tocará al Ministerio Público y le tocará a los jueces resolverlo en última instancia. Entonces, hacemos una parte introductoria de las investigaciones para hacer el conocimiento del Ministerio Público, de la Secretaría de la Función Pública. Nuestra arma más fuerte es el congelamiento de cuentas, evidentemente. Y a partir de ahí combatir, como dice el secretario Durazo, las estructuras financieras. Creo que ese es el punto central. En delitos electorales, en narcotráfico, en trata de personas. Entonces, ¿qué hemos visto? La verdad es que es un escaparate privilegiado para poder poner el énfasis en temas particulares. Puede ser robo de hidrocarburos. Hoy estamos trabajando con la Coordinación Nacional Antisecuestro el tema de pagos en extorsión y en secuestro, para efecto de retirarles las ganancias ilícitas a los familiares de los secuestradores. Muchas veces el dinero permanece con los familiares. Sí. O la extorsión. El 85% de las extorsiones telefónicas son se dan en los centros penitenciarios. Sí. Y el depósito es en tiendas departamentales, en transmisores de dinero, y ahí eso sí se puede rastrear. Y creo que queremos que esa es una parte fundamental, porque el nivel al que se ha llegado en estas prácticas, sobre todo los secuestros virtuales, sobre todo la extorsión telefónica, la verdad es lamentable. Y volvemos al mismo tema central, impunidad. Creo que hemos avanzado mucho en combate a la corrupción, pero necesitamos avanzar en combate a la impunidad. Y eso solamente se logra cuando los presuntos responsables están ante los tribunales. Ahora, tú me decías hace un rato, Santiago, nosotros no actuamos por consigna, no estamos por la venganza, pero hay como casos que se han venido dando que pudiera llegarse a pensar que así es, ¿no? Y que alguien levantó el teléfono y te dijo, a ver, investígame a
pudiera llegarse a pensar que así es, ¿no? Y que alguien levantó el teléfono y te dijo, a ver, investígame a este. ¿No ocurre así? No, tenemos las peticiones y se hacen. Por ejemplo, la Fiscalía nos ha pedido, solamente en 2019 nos pidió 660 notas de inteligencia de 660 casos. No, yo creo que el presidente, yo también lo veo, él me ha dicho, insisto en el tema de que no hay, no es venganza sino justicia, y él pues, al final del día pues, estuvo siendo perseguido 13 años, y él pudo pues perdonar de alguna forma y buscar transitar hacia otro mecanismo. Yo creo que a mí si me tocó unos meses, pues también tengo que ser, corresponder. Yo creo que ahora lo que pasa es que sí hay casos paradigmáticos. Emilio Lozoya es un caso paradigmático. Entonces era un caso donde era importante había una necesidad social de que se hiciera justicia en ese caso, o en el caso de la estafa maestra. Yo creo que, pero ahí encontramos corrupción en el sector carretero, en los gobiernos, e insisto, no hay ningún partido que esté exento. Hemos prestado denuncias también contra personas que están vinculadas con Morena, porque pues consideramos que Morena tendría que estar poniendo el ejemplo de un estándar ético. Sobre todo, y ¿no? en ocasiones sí hay, pero en otras ocasiones no. Entonces lo que necesitamos es, digamos, trazar a todos con la misma línea, ¿no? Creo que lo que viene, creo que tenemos que estar pensando en que Gafi nos va a tener que recalificar, y México necesita una reforma legal para poder cumplir con las recomendaciones de Gafi, particularmente en personas políticamente expuestas, temas de financiamiento del terrorismo. Me puedes decir, pues, no hay terrorismo en México. Es lo que yo te digo. Sí. ¿Han detectado algo? No, en realidad no, pero nuestra cercanía con Estados Unidos sí hace que necesitamos tener mecánicas de prevención de combate a financiamiento al terrorismo, particularmente, por ejemplo, con el tema de migrantes. O sea, en temas de migrantes hemos encontrado cosas raras, ¿no? Transferencias, por ejemplo, de Estados Unidos, Honduras, El Salvador, se entiende, pero de repente que llega una transferencia de Libia a Tapachula o de Pakistán a Tapachula, uno empieza a decir, a ver, ¿por qué están corriendo ese tipo de transferencias? Entonces la idea es tener mecanismos para poder combatir y además cumplir con el estándar internacional que pide Gafi. Gafi también nos pide que las actividades vulnerables tengan mejores mecanismos de control, capacitación, auditorías internas, sistemas automatizados, que no solamente reporten cuando se rebasan unos montos, sino cuando vean algo sospechoso. Si llega ante un notario, digamos, una persona para la transmisión de un bien inmueble, y hay una actitud sospechosa, intimidación de la gente que vende, porque ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Michoacán, por ejemplo, pues los grupos delincuenciales van por los aguacateros. Entonces, y al final terminan quedándose pues, con granjas. Entonces, yo creo que el tema tiene que ver con eso, que nos den mayores reportes, mayores elementos para poder constituir más casos y que sean casos llevados ante la Fiscalía General o ante las fiscalías locales. Déjame hablarte de otro caso rápidamente, dos casos rapidísimo. Juan Collado, por ejemplo, que ha sido pues otro caso muy mediático por su cercanía también con el poder. Sí, pero es un caso en donde en realidad fue una investigación de la Fiscalía General de la República. Ellos desarrollaron la investigación y ellos judicializaron. Se pidió a la UIF que participara y nosotros firmamos una promoción, digamos, apoyando el planteamiento de la Fiscalía, pero en realidad sí es un trabajo exclusivo de la Fiscalía General. Libertad es un tema. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque es una SOFIPO que tiene 2 millones de cuentas. No significa que sean 2 millones de usuarios, sí, pero es importante. Y tenemos que dar el mensaje a los ahorradores de que su dinero es un dinero que está seguro y que la SOFIPO sigue funcionando de manera habitual, arriba de los estándares de financiamiento. Esto es muy importante, lo ha repetido la UVA, lo ha repetido la CNBB, nosotros, porque proteger el sistema financiero es parte de nuestras
digamos, competencias. Y lo que sí encontramos fueron 8 posibles casos de lavado de dinero dentro de la Sofipo Libertad, que es lo que se denuncia ante la Fiscalía General de la República, a partir del caso, evidentemente, Collado. Ya. Otro asunto, ya que te tengo, te lo quiero preguntar. Este asunto de la venta de despensas a Venezuela, ¿cómo estuvo, cómo está? Sí, a ver, es un tema muy relevante. Es un tema de generación de empresas en Hong Kong, de ahí se crean filiales en México y se hace un proceso de adquisición de alimentos de bajo contenido calórico, y algunos llegaban ya en estado de descomposición, eran embarcados en contenedores en Veracruz para irse hacia Venezuela. Y el gobierno venezolano vendía a 200 veces su valor. Sí, 200 veces su valor. Las despensas a las CLAPs, ¿no? Los comités locales. Es un tema, yo creo que violación de derechos humanos grave hacia la población venezolana. Es un tema de lavado de dinero del gobierno venezolano en México. Y si bien hemos respetado siempre el principio de no intervención, que así es lo que ha planteado el presidente, también lo cierto es que en este caso en particular no podemos tampoco permitir que se cometan delitos en nuestro territorio. Pues es que fue aquí, ¿no? Exacto. Y bueno, fue en varios países, pero también en México. Entonces nosotros lo tenemos denunciado ante la Fiscalía General de la República y se ha congelado cuentas de 19 personas físicas y morales relacionadas con el caso. Participamos en un grupo de carácter multinacional y trabajamos con OFAC, del Departamento del Tesoro norteamericano, e hicieron ellos un bloqueo a partir de listar a estas personas en la lista OFAC, y nosotros hicimos el bloqueo en México de todas las personas, incluyendo familiares de Maduro, que habían participado en este proceso. Es un asunto que se encuentra ahorita en la Fiscalía General de la República, pero que a mí me parece fundamental que se siga avanzando en evitar que se utilice México para lavar dinero, pues, de otros gobiernos. Sí, claro. Oye, a reserva de que sigamos platicando, porque está bien interesante todo esto, y a ver si la próxima es allá en la UIF, ¿sobre quién estás o sobre qué estás? No digo para saber. Yo creo que, bueno, ahorita terminamos el tema de García Luna, como un tema que para nosotros era relevante. Le hemos dado la información a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la señora Karime Macías para el proceso de extradición. También se ha presentado ya la denuncia correspondiente, porque encontramos la misma mecánica de la estafa maestra, empresas fachada, en el DIF de Veracruz. Y vemos cómo estas empresas están fondeando y haciendo transferencias internacionales a Londres. Entonces, lo importante creo que es seguir en la ruta, el tema de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. El presidente me ha instruido para trabajar sindicatos, y es lo que vamos a hacer, trabajar y revisar a los líderes de los principales sindicatos con independencia de la afiliación política de unos y otros. Y segundo, también se ha planteado la revisión, y se ha platicado con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, de revisar jueces y magistrados, porque parte de los problemas que estuvimos viendo, el caso del magistrado Alvear, que ya está con orden de aprehensión cumplimentada y está viendo su proceso penal, era una persona que tenía 50 millones de pesos en su cuenta del Consejo de la Judicatura, que no podía comprobar, acreditar su origen. Y era el magistrado que permitió, por ejemplo, el amparo del Menchito, el amparo del Z40, entre otros personajes de los grupos delictivos. Hablando de personajes, es que te digo que me podría seguir Bartlett. O sea, ¿qué? Sí, a ver, yo creo que no puede haber impunidad. Pero ya hubo. Bueno, nosotros seguimos viendo. A mí me preocupa mucho varias operaciones que hemos visto, particularmente en el sindicato, y varios temas que hemos visto vinculados con Comisión Federal de Electricidad, incluso algún tipo de regalo, de donación de inmuebles que pertenecen a CFE. No, la idea es, no puede haber nadie. Ahora, que no sea investigado, porque lo contrario estaríamos generando lo que estamos criticando, que es la impunidad. Claro, no hay
ningún tipo de animadversión contra nadie, pero el tema es que al existir una presunta investigación se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. La Fiscalía no me ha solicitado nada y tampoco la Secretaría de la Función Pública, pero nosotros lo que estamos viendo es corriendo que digamos que todo esté marchando bien. Y creo que ese es el punto central. Ahí, con superdelegados, con gobernadores, pues la idea es que todos los casos, la instrucción que tengo del presidente es todo lo que veas que es irregular, se denuncia ante la Fiscalía General de la República, que es un órgano autónomo y ellos decidirán qué hacen. Pero lo que me dijo es que no podemos solapar a nadie, incluyendo pues, los del gobierno. Y ahora sí, finalmente, ¿vas a querer ¿quieres ser gobernador de tu estado? No, yo estoy donde el presidente me diga. Yo estaría donde el presidente me indique. La verdad es que es muy honroso. Primero, yo le tengo mucho agradecimiento al presidente. Me rescató. Sí, pues sí. Para la vida pública, política. Me permitió servir al país, hacer cosas que me gustan. Esto de investigar y perseguir, la verdad es que también se necesita tener ciertas habilidades, ¿no? O cierta y carácter. Olfato también para poder pensar por dónde se fue el dinero, que finalmente es el objetivo de una inteligencia financiera. Entonces yo estoy muy agradecido con el presidente, voy a estar mientras el presidente quiera, en donde él Pero se ha hablado de la posibilidad de que seas el candidato. No, un día me invitó a que lo acompañara a un evento a Querétaro. Me invitaron también a la ceremonia del 5 de febrero, pues el aniversario de la Constitución. Voy el próximo 28 y creo que pues, lo importante sobre todo eso es cumplir con la expectativa del presidente en que lo que haga la unidad sea útil para cumplir los objetivos, y el principal objetivo que me han encomendado es el combate a la corrupción. Muchas gracias, Santiago Nieto, y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, claro. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por su atención y compañía. Yo soy Adela Micha y hasta la próxima.